Hola a todos, no sé si este video vaya a salir bien del todo. Es todo improvisado, vengo de compras y bueno, dije voy a hacer este video porque creo que se llamaba Jesús Delgado. Jesús Delgado me decía por una conversación hace poco que en 2 Corintios capítulo 3, especialmente el versículo 17, se habla de que Dios es el Espíritu, como diciendo que Dios, el que nosotros obviamente llamamos Jehová, es el Espíritu Santo. Yo no sé ahí si me quería dar a entender que es el mismo, o que, como dicen los que son unicitarios, que solo hay un Dios que tiene tres caras, por así decirlo. Porque yo no creo ni en el dogma unicitario ni el de la Trinidad. Yo soy Francesco Varela, para los que no me conocen. Entonces me pareció curioso eso porque partiendo de la base ya me dijo en esta conversación Jesús Delgado que el Padre Jehová es el Espíritu Santo. Él se basaba en que dice allí, segundo a los Corintios 3, versículo 17, dice, pues bien, Jehová es el Espíritu. Así es que él interpreta por eso que Jehová es el Espíritu Santo. Hasta ahí ya era curioso, pero resulta que después, cuando uno intenta explicarle esto, y este video obviamente, ojalá lo vea Jesús Delgado, él dijo otra cosa que salía más curiosa incluso, basándose obviamente en una parte del texto griego que dice allí en la conjunción adversativa de que viene a significar que hay algo en oposición de otra cosa, es como el pero nuestro. Cuando uno está diciendo algo y de pronto dice pero y va a decir ahora la otra cosa. Eso significa la conjunción adversativa de en idioma griego. Entonces él decía que aquí en 2 Corintios 3:17, donde está la conjunción adversativa de, traducida pero, por así decirlo, él decía que esto estaba demostrando que el Dios mencionado en el versículo 17 está en oposición, porque eso es lo que es una conjunción adversativa, al Dios del versículo 17, como él lo daba a entender. O sea que si yo veo la oposición entre el 17 con el 16, perdón. Si yo leo entonces el 16 y 17, podríamos ver este contraste supuesto que me decía Jesús Delgado. Dice, 2 Corintios 3:16, pero cuando uno se vuelve a Jehová, al Señor, dice su Biblia, interpretando él Jesucristo, pero cuando uno se vuelve al Señor, el velo se quita. Pues bien, aquí donde leemos pues bien, en realidad hay una conjunción adversativa, pero, podríamos traducir pero. Pero Jehová es el Espíritu. Entonces, no solamente para él Jehová es el Espíritu Santo, sino que a partir del pero, que demuestra una adversidad, entonces Jehová el Espíritu Santo, del versículo 17, está como de una manera adversaria hacia el Señor Jesucristo, que él interpreta que está en el versículo 16. Me río porque estoy seguro que ni él cree eso. Ni siquiera él cree que... Bueno, puede creer que Jehová es el Espíritu Santo, ya, ok. Aunque está equivocado, pero puede que lo crea sinceramente. Pero yo estoy seguro que él no cree que Jehová, Espíritu Santo, está opuesto de una manera como adversario hacia el Señor Jesús. Sin embargo, eso es lo que dice. Entiende que esos peros significan esas cosas aquí. Pero lo curioso es que no sale solo una vez ese pero. Son 3 veces en total que está en el versículo 16 y 17. Entonces, este pero que muestra adversidad, ¿qué está dando a entender? ¿Cuál es la adversidad que hay aquí en todo el contexto? Y si uno en realidad se somete al contexto y se da cuenta de lo que está hablando Pablo en la segunda de los Corintios capítulo 3, y uno puede empezar si quiere desde el versículo 6 en adelante, se va a dar cuenta que Pablo está hablando de lo que comúnmente se llama dentro del ámbito de los evangélicos sobre los dos testamentos, la diferencia o el contraste, la adversidad que hay entre
el pacto de la ley y ahora el nuevo pacto que tiene como base el Evangelio de Jesucristo. Entonces empieza a hablar aquí. Yo no lo voy a leer para que este video no sea largo. Ustedes pueden leer después, pero yo les voy a contar la historia aquí. Entonces Pablo dice que él no es ministro de un pacto antiguo, sino del nuevo. Y empieza a dar similitudes, pero a la vez diferencias. Entonces dice que, por ejemplo, Moisés cuando bajó del monte, él bajó con su rostro brillante y se tuvo que poner un velo porque las otras personas lo miraban, pero aquí hay un detalle interesante. Él se tuvo que poner un velo porque la gloria que él traía en la cara, esa gloria iba a pasar. Y por así decirlo, en su intención, él se puso un velo para que los israelitas no vieran que la gloria era eliminada. Era como decir, bueno, y este pacto tiene una gloria que se va a eliminar. Bueno, eso era la verdad. Sin embargo, por la devoción de Moisés, por el respeto hacia lo que significaba ese nuevo pacto, ese pacto de la ley, porque Moisés no tenía ni idea que después iba a haber otro. Entonces, él sencillamente se tapaba el rostro que reflejaba la gloria para que no vieran que esa gloria iba a tener fin. Pero fíjense que cuando dice allí el versículo 16, según los Corintios 3:16, dice, pero cuando uno se vuelve a Jehová, el velo se quita. Claro, en la otra Biblia dice Señor. Un momento. ¿Cuándo se le quitaba el velo a Moisés? Moisés se ponía el velo para mirar a los israelitas y los israelitas lo miraran a él. Pero cuando él estaba en la montaña o volvió a la montaña, por así decirlo, él obviamente para hablar con Jehová, él se quitaba el velo. Entonces, cuando se volvía a Jehová, ese es el Señor. Cuando uno se vuelve aquí, cuando Moisés se volvía a Jehová, se quitaba el velo. Entonces está diciendo aquí que cuando uno se vuelve a Jehová, aunque diga Señor cualquier Biblia, el contexto que nos recuerda a la escena de Moisés nos deja claro que aquí el Señor es de Jehová. Entonces, cuando se vuelve a Jehová, se quita el velo. Por lo tanto, aquí el 3:16 dice que cuando se vuelve a Jehová, se quita el velo. ¿Qué ocurre entonces después de esa declaración? Dice que Jehová es el Espíritu. Jehová es el Espíritu. ¿Significa esto que Jehová es el Espíritu Santo? No. Significa que Dios es un Espíritu. Resulta que el Espíritu, por así decirlo, que en el mismo relato está, el Espíritu que anula la ley mediante Jesucristo es Jehová. No hay nadie que haya, discúlpenme por usar la palabra anular, porque esa quizás no está en la Biblia, el que hace que el pacto deje de ser glorioso, el antiguo, es Jehová. Jehová es el que finaliza ese antiguo pacto. Por lo tanto, si alguien se pregunta, ¿pero cómo esto de que va a pasar el pacto antiguo? Sí, fue Jehová. Ese, el Dios que la Biblia cataloga como espíritu, Jesús mismo dijo en Juan 4:24, Dios es un espíritu. Él es la máxima autoridad que ha finalizado ese pacto y lo ha reemplazado con uno nuevo. Resulta que el versículo 15 habla precisamente para los que no han entendido esto y dice, no, es el versículo acá 3 en adelante. Dice, y no se hace como Moisés que se cubría el rostro con un velo para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de lo que se iba a eliminar. Así es que Moisés lo hacía para que ellos no se dieran cuenta que esa gloria de ese pacto se iba a eliminar. Pero fíjense acá porque hay muchos que no entendían. Dice, pero la mente de ellos estaba embotada. Y hasta este día, cuando se lee el antiguo pacto, siguen teniendo puesto el mismo velo, porque solo se quita por medio de Cristo, y a continuación dice, volviéndose a Jehová. Ahora, curiosamente, el velo que se ponía Moisés para que no vieran la gloria que iba a finalizar, de alguna manera ese velo ahora se le ha puesto en los ojos y en el corazón a los que no quieren entender. El mismo velo ahora, dice que al final del versículo 14, dice que está puesto ese mismo velo porque solo se quita por medio de Cristo. 15. De hecho, hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo cubre sus corazones. O sea, no pueden entender de mente ni de corazón que esto se anuló, más bien dicho, se finalizó, y ahora hay un nuevo pacto con Jesucristo como mediador. Y el que finalizó el antiguo y estableció el nuevo es Jehová, que es el Espíritu. Dios es un Espíritu, la máxima autoridad. Entonces, ahí está el contraste. Cuando uno lee los peros
o la conjunción adversativa de, en griego, cuando uno lee los peros que se enfatizan una, dos y una tercera vez, el tercero no está haciendo una adversidad con el segundo, ni el segundo con el primero. El griego es así, a veces abunda en partículas. De hecho, cuando se hace la traducción hay muchas partículas, por así decirlo, de partículas gramaticales que no se traducen porque sería pesada la traducción en la lengua española. Entonces, lo que se está haciendo aquí en el griego, al poner tres veces el pero, por así decirlo, el de, que es la conjunción adversativa, se está remarcando la idea que venimos desarrollando, que hay una adversidad, por así decirlo, una adversidad gramatical que se entiende aquí como una contraparte desde el Nuevo Testamento y su nuevo pacto con respecto a lo que era el Antiguo Testamento con el Viejo Pacto, que tiene una gloria que fue eliminada. Entonces, uno puede decir, o sea que de eso habla la Biblia ahí en 2 Corintios 3:17, que Jehová el Espíritu eliminó un viejo pacto que era glorioso, pero estableció uno con más gloria, y volviéndose a Jehová mediante Jesucristo, uno se quita el velo y puede estar ahora en un ambiente de libertad, como dice 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu de Jehová hay libertad. En el Evangelio, que está hecho por el mismo Dios que es Espíritu, que eliminó el antiguo pacto, en el Evangelio del nuevo pacto hay libertad de todas las restricciones que estaban en el antiguo pacto. El antiguo pacto estaba lleno de restricciones y en el nuevo no. Porque en el nuevo tenemos libertad de conciencia, aunque Pablo dijo, ¿significa eso que entonces vamos a entregarnos al pecado? No, jamás suceda eso, ¿cierto? Si esto no se trata de un libertinaje, pero se entiende la libertad de la que habla aquí. Ahora alguien puede decir, no, pero es que no es eso lo que dice. Bueno, yo me tomé la molestia de buscar en este Matthew Henry, que es, como ya he demostrado, es donde todos los pastores más intelectuales o los más eruditos se han puesto de acuerdo de que sí, en realidad aquí hay algo de peso. Se puede ver en el prólogo eso. Y entonces dice aquí el apóstol pasa a establecer una comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Estoy leyendo Matthew Henry en la página 1641. El apóstol pasa ahora a establecer una comparación entre el Antiguo Pacto y el Nuevo. ¿Cuál es el contraste entonces cuando leemos los peros, en el idioma griego incluso? No es un contraste entre Jehová y Jesucristo, de ninguna manera. Entonces, el contraste es entre los pactos. Distingue, versículo 6, entre la letra de la ley y la vida comunicada por el Espíritu en el nuevo pacto, a fin de eximirnos de la obligación de guardar la extensa lista de normas y reglas dadas a Israel desde el Sinaí. Libertad, 3:17, ¿dónde está el Espíritu de Jehová que hay? Libertad. La libertad del viejo pacto. Llama a la ley la letra que mata, porque los preceptos mosaicos demandaban una obediencia perfecta por parte de todos los que vivían bajo el régimen viejo de la letra. Todos se hacían reos de desobediencia conducente a la muerte. En los versículos 7 a 11 nos vamos acercando porque está haciendo lo mismo que yo, citando el contexto. En los versículos 7 a 11 y sobre la base anterior muestra la excelencia del Evangelio sobre la ley. ¿Recuerdan cómo vamos entrando de poco en el tema de lo adverso del uno con lo otro? La ley, y especialmente los 10 mandamientos que estaban grabados en las tablas de piedra, daba lugar a un ministerio que causaba la muerte y la condenación, mientras que la predicación del Evangelio en el ministerio del Espíritu, ministerio de vida, de justificación venía a ser. Y si tal fue la gloria con que fue dada la ley, ¿cuánto más glorioso no será la promulgación del Evangelio? La excelencia del nuevo pacto sobre el antiguo es tal que este último no merece el epíteto de glorioso, si se le compara con el nuevo, ya que el antiguo era pasajero. Mientras que el nuevo permanece, pues el Evangelio es eterno, como dice un erudito evangélico Knox, su gloria, la del viejo pacto, palidece, como el brillo de las lámparas cuando llega el alba. No solo se eclipsa, sino que desaparece.
pero no desaparece porque estuviera defectuoso. Fíjense cómo lo compara aquí. Dice, desaparece como las lámparas cuando llega el alba. O sea, de noche una lámpara alumbra bastante, pero cuando llega la luz del día, ni se nota la luz de la lámpara, porque la luz del día es más fuerte, es más glorioso. Así es el nuevo pacto con respecto al viejo. Lo elimina por la mayor intensidad de luz. Una luz que da libertad, por supuesto. Teniendo pues tal clase de esperanza, dice ahora Pablo, usamos de mucha franqueza. El vocablo griego, bueno, no vamos a entrar a explicar el vocablo griego aquí porque no es allá donde queremos llegar. Sigo un poco, dice, Moisés no podía tener la osadía de hablar con franqueza. Ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que era pasajero. A ver si lo lograron entender. El velo era para que los israelitas no pudieran darse cuenta que eso glorioso iba a tener un fin. Lo repito. Dice, Moisés ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que era pasajero. Nótese bien que Pablo no dice que Moisés se pusiera el velo para que no se viese su rostro resplandeciente, sino precisamente para que no se viese la desaparición de tal resplandor, por cuanto era pasajero, como la gloria de la ley que de Dios había recibido. Pero los pensamientos de los israelitas se embotaron, por no comprender que la ley era pasajera, transitoria, como el resplandor del rostro de Moisés. Pensaban que el pacto viejo tenía carácter permanente, como los adventistas hoy. Permanente, pero por lo que se negaban a reconocer en Cristo al mediador del nuevo pacto. Por consiguiente, mientras un judío no se percata del carácter transitorio de la ley y se vuelve a Cristo, y acepta así el Evangelio, el velo que cubría el rostro de Moisés se convierte para él como una especie de tupido velo sobre el corazón que le impide reconocer en Jesús al Mesías. Se parece a lo que estábamos hablando, ¿cierto? Se parece a lo que yo le decía a Jesús Delgado y no lo quería entender. Ahora tuve que recurrir a una de las fuentes autorizadas por ellos. Este velo se quita del corazón de un judío cuando se convierte al Señor, a Jehová. ¿Recuerdan cómo se relacionaba con lo que hizo Moisés? Eso sí, se convierte en Jehová, pero actualmente es por Jesucristo. O sea, Jehová dice, reconozcan a mi hijo, si no conmigo no hay nada. La relación conmigo es si reconocen a mi hijo. Entendemos esa salvedad, ¿cierto? Como muy bien hace notar Tasker, el lenguaje del apóstol está coloreado por el relato de Éxodo, especialmente por Éxodo 34-35. Siempre que Moisés entraba a la presencia de Jehová, se quitaba el velo. Y así, siempre que Moisés se ponía de cara a Jehová, podía también sacarse la conclusión de que había vuelto la espalda a la ley. Fíjense, por alguna razón se quitaba el velo para mirar a Jehová, pero a la vez le estaba dando la espalda a la ley cuando se volteaba hacia Jehová para hablar con él. Entonces, dice aquí, de la misma manera el israelita tiene que hacer esto para tener un encuentro personal con el Señor, dice aquí. Así es que, más el Señor, que nosotros en la traducción del Nuevo Mundo decimos Jehová, es el Espíritu. Decimos Jehová y no Cristo porque, como aquí mismo dice, esto se está aludiendo al episodio de Moisés con Jehová, por lo tanto, ¿quién es el Señor allí? Y donde está el Espíritu de Jehová, hay libertad, la que ya explicamos de la libertad que ya uno no está obligado a las cosas del viejo pacto. Así es que rematamos diciendo que para entender el sentido del difícil versículo 17, es menester tener en cuenta que en todo el capítulo el apóstol no pierde de vista el contraste entre la ley y el Evangelio. Entre la ley y el Evangelio. No entre un Señor Jesucristo y el otro Señor Jehová que es el Espíritu Santo. O sea, eso no lo cree ni el que lo dijo.
Así es que termino leyendo la parte final. Dice, adrede dejamos para el final el análisis del versículo 17. Pues es una consecuencia de lo que venimos diciendo. Todos los autores evangélicos que conozco, dice Matthew Henry, que está respaldado por... ¿Se acuerdan que les conté que estaba respaldado incluso por Spurgeon? Spurgeon. Entonces dice, todos los autores evangélicos que conozco coinciden en dar, al menos como más probable, a dicho versículo la interpretación siguiente. Cristo y el Espíritu Santo tienen una misma naturaleza divina. Fíjense cómo algunos piensan, le dan esta interpretación. Él dice que todos los que conoce dan esta como la más importante. Y él dice, ¿cómo se puede cometer tal disparate? Es cosa que no llego a entender. O sea, él dice, algunos están hablando aquí, o sea, casi todos dice que dan la más importante aplicación a esto, como que Cristo y el Espíritu Santo tienen una misma naturaleza divina. Y dice, de eso no está hablando aquí. Él hace la comparación con Éxodo, cuando Moisés se volvió a Jehová, se quitaba el velo, la gloria que iba a desaparecer. Dice, bueno, ¿cómo piensan esa otra cosa? Dice, es algo que no logro entender. Así es que el Señor es el Espíritu, literalmente no admite otra interpretación, dice aquí. Él dejó el versículo para el final y explica que no admite otra interpretación que la que ya ha analizado él. El Señor es el Espíritu glorioso que creó la ley, pero que con una gloria superior ahora creó el nuevo pacto con el Evangelio mediante Jesucristo, con una gloria tan grande que es como el sol al lado de una lámpara. Ni se nota el brillo de la lámpara. Se anula, por eso yo uso la palabra anular. Se anula. Y el que hizo esto es Jehová, el Dios Espíritu. Alguien dirá, no, es que es el Señor. Ahí dice Señor, y ese Señor es Jesucristo. Aunque ese es otro tema, recuerden que ahí se está haciendo el recordatorio de que estas cosas ocurrieron en primera instancia con Moisés y Jehová. Entonces, ese Señor de aquí es Jehová. Jehová es el Espíritu de máxima autoridad que hizo todo este proceso que hemos comentado, y cuando uno en realidad reconoce que estas cosas son así como Él las ha hecho, se quita el velo, hay libertad y uno entiende que no puede ser adventista ni un judío que quiera seguir sometiéndose solamente a lo que es el antiguo pacto. Eso sería todo para que, bueno, le puedan sacar un poco de provecho. Quería hacer un vídeo cortísimo, ya van 23 minutos casi. Lo siento, hasta pronto, chao.